La historia zen que habla acerca de las personas que critican a los demás, es la siguiente. Cuando Bankei llevaba a cabo sus semanas de retiro en meditación, venían alumnos de muchas partes de Japón para participar en ellas. Durante uno de esos retiros, descubrieron a un alumno robando. Informaron a Bankei del hecho y le pidieron la expulsión del culpable. Bankei hizo caso omiso de este suceso. Más tarde el alumno fue descubierto en un acto similar y, de nuevo, Bankei volvió a zanjar la cuestión. Esto provocó el malestar de los demás alumnos, que hicieron una petición pidiendo la expulsión del ladrón, manifestando que de lo contrario se marcharían todos ellos. Cuando Bankei leyó la petición les convocó a todos. «Sois hermanos sabios», les dijo, «sabéis lo que está bien y lo que no lo está. Podéis ir a estudiar a otro lugar si lo deseáis, pero este pobre hermano ni siquiera sabe distinguir lo bueno de lo malo. Si no le enseño yo, ¿quién lo hará? Él se va a quedar aquí aunque os vayáis todos los demás». Un torrente de lágrimas purificó el rostro del hermano que había robado. Su deseo de robar se había desvanecido. Esta historia sucede en un campo de meditación, en una sesión de meditación, por tanto debes entender qué es la meditación. Por eso he querido profundizar tanto en la meditación, si no, se te escaparía el significado de esta historia. Estos cuentos no son cuentos corrientes, precisan de un gran trasfondo. Si no entiendes qué es la meditación, podrías leer Cuando Bankei llevaba a cabo sus semanas de retiro en meditación, pero no lo comprenderías. Venían alumnos de muchas partes de Japón para participar en ellas. Durante uno de esos retiros descubrieron a un alumno robando. Esos alumnos están en todas partes porque el ser humano tiene una mentalidad mercantilista. Y no pienses que quien robaba era muy diferente a aquellos a los que robaba. Todos están en el mismo barco. Todos tienen mentalidad mercantilista. Unos tienen dinero y el otro no tiene, pero esa es la única diferencia. Aunque ambos tienen la misma mentalidad. Informaron a Bankei del hecho y le pidieron la expulsión del culpable. Bankei hizo caso omiso de este suceso. ¿Por qué desestimó la cuestión? Porque ambos tenían una mentalidad mercantilista. Ambos son ladrones, solo se trata de un ladrón que intenta quitarle algo a otro ladrón, eso es todo. En este mundo, si acaparas dinero te conviertes en un ladrón, si tienes algo te conviertes en un ladrón. Hay dos tipos de ladrones en el mundo. Unos son los respetables y reconocidos, aprobados, registrados y autorizados por el Estado. Y los otros son los no autorizados que lo hacen por su cuenta. Robo legal e ilegal. Los legales son los respetados. Por supuesto, los ilegales no son respetados, porque van contra todas las normas. Los avispados nunca van contra las normas, buscan la forma de robar sin transgredirlas. Pero hay algunas personas que no son tan listas y se dan cuenta de que siguiendo las normas, nunca obtendrán nada, por lo que se olvidan de ellas y empiezan a cometer actos ilegales. Pero todos ellos son maniáticos del dinero. Por eso Bankei desestimó la cuestión. Más tarde el alumno fue descubierto en un acto similar y, de nuevo, Bankei volvió a zanjar la cuestión. Él sabe que los dos están en el mismo barco, y no hay mucha diferencia entre ellos. Sorprendentemente, cuando una persona tiene éxito en sus delitos, se convierte en una persona respetable. Solo se convierte en un criminal cuando falla. Los ladrones con éxito se convierten en reyes, y los reyes fracasados se convierten en ladrones. Solo es una cuestión de tener éxito. Si tienes mucho poder, eres un gran emperador. ¿Quién fue Alejandro Magno? Un gran ladrón, pero tuvo éxito. Vuestros supuestos políticos son todos unos ladrones. Intentan acabar con otros ladrones, pueden estar contra el contrabando, contra el robo, contra esto y aquello, pero, en el fondo, son los más ladrones y los mayores contrabandistas. Simplemente hacen las cosas legalmente o por lo menos consiguen aparentar que las están haciendo legalmente. Y lo consiguen, al menos mientras están en el poder. Cuando dejan de estarlo, desaparecen todas esas bonitas historias sobre ellos. El político, una vez depuesto, se convierte en un fenómeno desagradable. Una vez depuesto, cuando desaparece el poder, cuando ya no tienes el poder para protegerte, todo queda en evidencia. Si sabes de qué modo se ha enriquecido alguien, no serás capaz de respetarle. Pero si la persona es realmente rica, puede lograr mantener a la gente callada. Y la gente tiene muy mala memoria, se olvidan. He leído, en un libro de historia, que expulsaron de Inglaterra a 20 personas por ser piratas.
¿Y qué pasó al cabo de 30 años? De esas 20 personas, algunas se fueron a Australia y otras se fueron a Estados Unidos. Algunas se habían convertido en gobernadores de Estados Unidos, otras en banqueros o terratenientes, pero las 20 se habían convertido en personas muy respetables. Por eso Ban Kei desestimó la cuestión. No le prestó mucha atención y la desestimó. No pasa nada, así es como funciona el mundo. Alguien sin mentalidad mercantilista lo ignora. Esto provocó el malestar de los demás alumnos, que hicieron una petición pidiendo la expulsión del ladrón, manifestando que de lo contrario se marcharían todos ellos. Esas personas no habían ido para meditar en absoluto. Si has ido a meditar, tienes en cuenta algunos requisitos. Estar menos centrado en el dinero y conseguir estar más desapegado de tus posesiones. No tiene mucha importancia que alguien te quite unos céntimos, eso no importa demasiado porque no es una cuestión de vida o muerte. Tienes que entender cómo funciona la mente y el apego al dinero de la gente. Estás contra el ladrón porque te ha robado el dinero. Pero ¿cómo lo has conseguido tú? Se lo habrás robado a alguien de una forma u otra, porque nadie nace con dinero, todo el mundo llega con las manos vacías. Mantenemos que todo lo que poseemos nos pertenece, pero no hay nada que pertenezca a nadie. Esa sería la actitud de una persona que realmente ha ido a meditar, que nada pertenece a nadie. Cada vez tiene menos apego por las cosas. Sin embargo, estas personas tenían una mentalidad mercantilista. Y cuando tienes esa mentalidad, empieza la política. Al ver que Ban Kei no censuraba al ladrón 2 veces, debieron de pensar, ¿qué clase de maestro es este? Parece que está defendiendo al ladrón. No podían entender por qué no les escuchaba. No lo hacía para mostrarles que tenían que olvidarse de centrarse en el dinero. Sí, robar está mal, pero centrarse en el dinero tampoco está bien. Cuando vieron que no censuraba al ladrón 2 veces se enfadaron. Hicieron una petición. Enseguida entra la política. Protestas, peticiones, o pedir la expulsión del ladrón, manifestando que de lo contrario se marcharían todos ellos. No habían ido a meditar en absoluto. Si realmente hubiesen ido a meditar, su forma de abordar este problema habría sido completamente distinta. Habrían sido más compasivos con ese hombre y con su anhelo por el dinero. Si realmente fuesen meditadores habrían contribuido con su dinero para dárselo a este hombre. Por favor, quédate con este dinero en vez de robar. Eso habría indicado que estaban ahí para meditar, para transformarse. Pero en su lugar hicieron una petición de expulsión del ladrón. Y no solo eso, sino que amenazaron con irse todos si no se expulsaba al ladrón. No se puede amenazar a un maestro como Ban Kei. Cuando Ban Kei leyó la petición les convocó a todos. Sois hermanos sabios, les dijo, sabéis lo que está bien y lo que no lo está. Podéis ir a estudiar a otro lugar si lo deseáis, pero este pobre hermano ni siquiera sabe distinguir lo bueno de lo malo. Si no le enseño yo, ¿quién lo hará? Él se va a quedar aquí aunque os vayáis todos los demás. Hay que entender muchas cosas. Cuando el maestro dice, sois hermanos sabios, está ridiculizándolos y les está asestando un duro golpe. No está diciéndoles que son sabios, sino que son absolutamente necios. Pero todos los necios se creen sabios. De hecho, uno de los requisitos básicos para ser necio es creerse sabio. Los sabios no piensan que son sabios. Los necios siempre piensan que son sabios. Todos ellos son necios. No estaban ahí para tener dinero, no estaban ahí para conseguir dinero, sino para algo más importante, más elevado, aunque se habían olvidado completamente de ello. Ese hombre les estaba dando la oportunidad de darse cuenta. Si realmente fueran meditadores se lo habrían dado todo a ese hombre, incluso las gracias. Nos has dado la oportunidad de ver lo mucho que nos aferramos al dinero. ¿De qué manera nos has influenciado? Nos has hecho olvidar completamente la meditación, nos has hecho olvidar el motivo por el que habíamos venido aquí. Nos hemos olvidado del maestro Ban Kei. Seguramente habían viajado cientos o incluso miles de kilómetros. China es un país enorme. Debían haber viajado durante meses, porque en aquella época no era tan fácil viajar. Oyeron hablar de este maestro y viajaron desde muy lejos para estudiar meditación con él. Y basta que alguien robe para que se olviden de todo. Deberían haberle dado las gracias al ladrón. Hiciste aflorar algo a nuestra conciencia, ha salido a la superficie nuestro apego enfermizo al dinero. Cuando Ban Kei dice, sois hermanos sabios, está bromeando.
En realidad está diciendo, sois absolutamente necios, pero os creéis muy sabios, creéis que sabéis distinguir lo que está bien de lo que está mal. Incluso habéis intentado enseñarme a mí lo que está bien y lo que está mal. Me estáis diciendo, o echas a este hombre o nos vamos. Estáis intentando imponerme condiciones. ¿Creéis que sabéis lo que está bien y lo que está mal? En ese caso podéis ir donde queráis, porque como sois tan sabios, podéis aprenderlo en cualquier parte. Pero este hombre, ¿dónde va a ir? Él sí que es un necio. Date cuenta del detalle, de la ironía. Recuerda que la rectitud de los rectos nunca es correcta. Los que creen tener la razón casi siempre son estúpidos. La vida es tan compleja y tan sutil que no es tan fácil decidir si tienes la razón o si el otro está equivocado. De hecho, la persona que tenga un mínimo entendimiento se dará cuenta de que nunca cae en la trampa de la rectitud. Los alumnos de Bankei creen saber lo que está bien y lo que está mal, el ladrón ha hecho algo malo y el maestro debería echarle. Si el maestro no lo hace, entonces el maestro también está equivocado. Están demasiado imbuidos en su sabiduría. Creen que saben. No ven la compasión del maestro y no ven la meditación del maestro. No ven que el maestro se ha convertido en un Buda. Bankei es uno de los grandes maestros del Zen. No reconocen a la persona que tienen delante de ellos. Protestan y le amenazan. El hombre es tan necio que a lo largo de los tiempos ha hecho toda clase de tonterías. Y siempre que hay un Buda se cometen las mayores tonterías, porque no entiendes, no te das cuenta de quién es la persona que tienes enfrente. Sigues actuando de forma infantil e inmadura. Sigues diciendo tonterías. Bankei dice, sois hermanos sabios, sabéis lo que está bien y lo que no lo está. Podéis ir a estudiar a otro lugar si lo deseáis, pero este pobre hermano ni siquiera sabe distinguir lo bueno de lo malo. Si no le enseño yo, ¿quién lo hará? De manera que os podéis ir, yo me quedaré con él y le enseñaré. Él se va a quedar aquí aunque os vayáis todos los demás. A veces sucede que es más difícil enseñar a alguien que piensa que tiene razón que a alguien que piensa que está equivocado. Es más fácil enseñar a un criminal que a un santo. Es más fácil enseñar a una persona que en el fondo está haciendo algo malo, porque está dispuesto a aprender. Él mismo quiere salir del estado en el que está. Pero alguien que piensa estoy haciendo lo correcto, no quiere salir del estado en el que está, porque es completamente feliz en ese estado. Es imposible cambiarle. ¿Por qué dice el maestro? Os podéis ir todos pero yo me quedaré con este hombre, este pobre hermano. ¿Por qué lo dice? Porque este pobre hermano tiene una posibilidad, un potencial. Había una vez un hombre, un terrible criminal, asesino y pecador, que fue a ver a Buda para ser iniciado. Cuando llegó temía que no le dejaran entrar. Tal vez los discípulos no le permitirían ver a Buda. Por eso llegó en un momento en el que no había mucha gente. Y no entró por la puerta principal, sino que saltó un muro. Dio la casualidad de que Buda no estaba ahí porque había salido a mendigar, y le cogieron. Él dijo a los discípulos, no he venido a robar ni nada parecido, solo temía que no me dejarais entrar por la puerta principal. Todo el mundo me conoce, soy un hombre famoso por aquí. Soy la persona más odiada y más temida de los alrededores, todo el mundo me conoce. Por eso tenía miedo de que no me dejaseis entrar, tal vez no creáis que quiero convertirme en discípulo de Buda. De manera que lo llevaron ante uno de los grandes discípulos de Buda, Sariputra, que también era astrólogo y tenía un talento especial, un talento telepático para leer las vidas pasadas de la gente. Le pidieron a Sariputra, mira en el interior de este hombre. Sabemos que en esta vida es un asesino, un pecador y un ladrón, y que ha hecho toda clase de fechorías. Pero tal vez haya tenido alguna virtud en sus vidas pasadas. Quizá por eso se quiere convertir en Sanyasin. Indaga en sus vidas pasadas. Sariputra miró dentro de sus 80.000 vidas pasadas, y siempre había sido igual. Hasta Sariputra empezó a temblar al ver a este hombre. Era muy peligroso. Había sido un asesino y un criminal 80.000 veces, siempre había sido un pecador. Era un auténtico pecador. Era imposible cambiar a ese hombre, no había ninguna posibilidad. Ni siquiera Buda podía hacer nada. Sariputra dijo, echadle, lleváoslo inmediatamente porque incluso Buda fracasará con este hombre. Es un auténtico pecador. He visto 80.000 vidas suyas y no puedo oír más allá. Es más que suficiente. De modo que le expulsaron. El hombre estaba muy dolido porque para él no había escapatoria.
No podía estar cerca de Buda en vida, así que decidió suicidarse. Se acercó al muro que había a la vuelta de la esquina de la puerta principal, y estaba a punto de estamparse la cabeza contra la pared para matarse cuando, de repente, Buda volvió de su ronda de mendigar y le vio. Le detuvo, se lo llevó dentro y le inició. La historia cuenta que a los 7 días ese hombre se convirtió en un Arhat, en un iluminado. Todo el mundo estaba perplejo. Sariputra fue a Buda y le dijo, ¿cómo puede ser? ¿Toda mi clarividencia y mi astrología no son más que un desatino? He indagado en 8000 vidas de este hombre. Si puede iluminarse en 7 días, ¿qué sentido tiene indagar en las vidas pasadas de la gente? Entonces es todo absurdo. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Y Buda le dijo, has mirado en su pasado pero no has mirado en su futuro. Y el pasado, pasado está. Una persona puede cambiar en el momento que decida cambiar, la propia decisión es decisiva. Cuando alguien ha vivido 80.000 vidas de miseria, lo sabe y anhela cambiar, y la intensidad de su propósito de cambiar es infinita. Por eso puede suceder en 7 días. Sariputra, tú no te has iluminado. Eres un buen hombre, tienes buenas vidas, tu pasado no es una pesada carga. Hay cierta rectitud en tu ser. Has sido Brahman durante muchas vidas, erudito, una persona respetada. Pero fíjate en ese hombre. Estaba cargado con esas 80.000 vidas y quería ser libre. Realmente quería ser libre. Por eso se obró el milagro y a los 7 días salió de su prisión. La intensidad de su pasado le estaba obligando. Esta es una de las cosas básicas que hay que comprender en la transformación de las personas. Los que se sienten culpables se pueden transformar fácilmente. Las personas que se sienten bien y son correctas, son muy difíciles de transformar. Las personas religiosas son muy difíciles de transformar. Las no religiosas son más fáciles de transformar. Por eso, siempre que viene a mí una persona religiosa, no le hago mucho caso. Pero cuando viene una persona no religiosa, me tomo más interés. Me dedico a él, estoy con él y me vuelco, porque existe una posibilidad. Eso es lo que dice Bankei. Si no le enseño yo, ¿quién lo hará? Él se va a quedar aquí aunque os vayáis todos los demás. Un torrente de lágrimas purificó el rostro del hermano que había robado. Su deseo de robar se había desvanecido, y rociado por la compasión del maestro, el ladrón ya no es un ladrón y se purifica absolutamente. Empezó a llorar y esas lágrimas purificaron su corazón. Un torrente de lágrimas purificó el rostro del hermano que había robado. Su deseo de robar se había desvanecido. Este es el milagro de la presencia del maestro. Y la historia no dice nada de qué ocurrió a toda esa gente políticamente correcta. Este es el misterio de la vida. Nunca te sientas justo ni pretendas estar en lo cierto, no te aferres a esta idea. Y no pienses que los demás están equivocados, porque las dos cosas van juntas. Si sientes que estás en lo cierto, siempre estarás descalificando a los demás y pensando que la otra persona está equivocada. No descalifiques a nadie ni te alabes a ti mismo. De lo contrario, te equivocarás. Acepta a la gente como es. Eso es lo que son y quién eres tú para decir si está bien o mal. Si están equivocados sufren y si están en lo cierto son dichosos. Pero ¿quién eres tú para criticarlos? Tu crítica aumenta tu ego. Por eso la gente habla tanto de lo que los demás hacen mal, porque les produce la sensación de estar haciendo las cosas bien. Si alguien es un asesino eso les hace sentirse bien. Yo no soy un asesino. Por lo menos no soy un asesino. Si alguien es un ladrón ellos se sienten bien. Yo no soy un ladrón. Y así sucesivamente, mientras tanto, su ego se va fortaleciendo. La gente habla de los pecados de los demás, de los delitos de los demás y de todo lo malo de la vida de los demás. La gente no hace más que hablar de eso. Lo exageran y lo disfrutan, así sienten que yo soy bueno. Pero esta sensación pronto se convertirá en una barrera. Sé compasivo, sé inteligente y amoroso. Mira a los demás sin juzgarlos. Y nunca empieces a sentirte una persona recta, ni empieces a sentir una especie de santidad. No te conviertas en su santidad. Nunca. Mantente común. No seas nadie. Y en ese no ser nadie llega el último huésped, en ese no ser nadie tú te conviertes en el anfitrión.